Saludos a todos. Este nuevo video está pensado para responder una pregunta que me han hecho muchísimas veces. Es un tema de debate muy frecuente en los foros de religión, de las redes sociales o de los sitios web. Y aunque no tiene que ver directamente con el paganismo, sí es un tema candente, un tema importante, porque al ser un mito, al ser algo que se toma como histórico, pero en realidad es totalmente mítico, influye mucho en las creencias paganas, de manera indirecta, ya que todos somos personas, o casi todos somos personas educadas en el judeocristianismo, de uno u otro modo. Incluso las personas ateas manejan todo el sistema de creencias judeocristiano, aunque no crean en él, como una cuestión cultural. El tema en sí es el éxodo bíblico. Vamos a tratar de demostrar en este video que el éxodo bíblico nunca existió, que es un mito tanto o más improbable como cualquier otra fantasía que los pueblos antiguos hayan relatado en el pasado. Hay razones arqueológicas, históricas, hay un montón de evidencias en contrario y ninguna a favor. Por desgracia, incluso hasta historiadores de renombre o egiptólogos, arqueólogos que se dedican a excavar en el Medio Oriente y a hacer trabajos de investigación en el Medio Oriente, no se animan a decir estas cosas de manera tajante, de manera definitiva. A pesar de que ya se llevan más de 200 años de investigación seria a este respecto y nunca se ha encontrado nada que refuerce las narraciones o las ideas que se plantean en la Biblia. En cualquier caso, en este video no vamos a tratar de hacer un trabajo académico. Eso quizás sea oportuno en un artículo por escrito en el futuro para reflexiones paganas, pero sí comentar de manera coloquial unas cuantas cosas que serían fáciles de entender para la mayoría, o que serán fáciles de entender para la mayoría, y que pueden dejar en claro que esto del éxodo bíblico es solamente una narración pintoresca de una tribu de beduinos de hace 3000 años que realmente no tiene ninguna significación histórica, a pesar de que muchos se la quieran dar. Entonces el tema de hoy va a ser la inexistencia histórica del éxodo bíblico. El primer aspecto de la cuestión que convendría tratar es la presencia semítica en Egipto, que eso no es una fantasía o el producto de narraciones mitológicas. Realmente hubo un periodo en Egipto en donde el flujo de semitas hacia el país se comenzó a dar con cada vez mayor intensidad, hasta que se produjo lo que no fue en realidad una invasión militar, sino más bien una especie de cooptación cultural, que fue el periodo de los Hyksos. Hyksos es una palabra que usaban los egipcios para definir a lo que llamaban reyes pastores. Hyksos significa reyes pastores. Y estos reyes pastores no eran otra cosa sino que semitas que se habían asentado originalmente en el delta oriental del Nilo, y desde allí comenzaron a tener dominio sobre cada vez más territorio en Egipto, hasta el punto que en un momento dado algunos piensan que controlaron la mayor parte del país excepto Tebas, y otros que controlaron todo el país completo. Esto no se sabe muy bien, todavía no se ha llegado a estudiar con certeza. Hasta ahora no se han llegado a descubrir evidencias de cuán grande fue el dominio hicso sobre el sur de Egipto, sobre el país del Alto Egipto. De todos modos, durante más de 150 años, los semitas en efecto dominaron el país. Y de allí puede ser que salieran algunas leyendas de origen cananeo y luego hebreo. El periodo de los Hyksos fue desde el 1720 a.C. hasta el 1550 a.C. Comúnmente los egiptólogos lo llaman el segundo periodo intermedio. Esto es porque está en medio del Imperio Medio, que es la segunda vez que Egipto floreció como un imperio, y el Imperio Nuevo, que es el más conocido y el más celebrado en muchos aspectos porque es el de la época de los Ramsés, y en donde Egipto tuvo mayor extensión territorial y su cultura influyó en muchos otros países de la región. El periodo de los Hyksos se caracterizó por la dominación de dinastías semíticas en el territorio nativo de Egipto.
O sea que hay una parte de cierto en la idea de que en algún momento de la historia egipcia los semitas estuvieron presentes allí y tuvieron cierto tipo de dominación. De ahí es de donde nace la historia de José, el famoso personaje de la última parte del libro del Génesis de la Biblia, aquel interpretador de sueños, hijo de Jacob, el patriarca Jacob tan importante para la historia judía, que es traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y termina en Egipto como esclavo, pero debido a sus dotes de interpretador de sueños, termina siendo agraciado y bueno, después de muchas aventuras parece que se convierte en virrey de Egipto por mandato del faraón. Todo este mito, toda esta narración, puede tener una verdad intrínseca, una verdad de fondo, oculta tras la decoración que los judíos muchos años después le dieron a este relato. Es que, en realidad, en un momento dado, a partir de la dinastía 12 del Imperio Medio, los egipcios se abrieron un poco al comercio y también a la migración de semitas, de asiáticos, hacia su territorio. Y a la larga esto derivó en algo contraproducente, porque los asiáticos, que en ese tiempo eran semitas, pero hay que aclarar algo muy bien, no eran hebreos porque los hebreos no existían, estamos hablando de Asia el año 1700 a.C. Los hebreos no existían para entonces, los hebreos aparecieron en la historia humana como 500 años después, como mínimo, o quizás me quede corto con el lapso de tiempo. Bueno, la cuestión es que esta presencia semítica pudo haber dado origen a mitos y a relatos que muchos años después fueron tomados por los hebreos para elaborar su identidad nacional y sus relatos legendarios. Los hicsos fueron expulsados, como dije, en el año 1550 por el faraón Ahmoses, y con ello se inauguró la dinastía 18, una de las más importantes de la historia de Egipto y también lo que llamamos el Imperio Nuevo. Ahora bien, en los primeros versículos del libro del Éxodo de la Biblia, ustedes saben que el Éxodo es uno de los 5 libros que componen a la Torá hebrea, o bien al Pentateuco, o sea, en griego 5 libros, que compone a la primera parte de la Biblia cristiana de todas las iglesias cristianas. Esa parte es equivalente en todas las confesiones. Bueno, en los primeros versículos del Éxodo se narra el origen de Moisés, el origen de la supuesta esclavitud hebrea y cómo comenzó toda esta historia de la supuesta liberación de los hebreos de Egipto. Bueno, aquí hay que aclarar varias cosas. Ya en este punto hay varios elementos interesantes de analizar y que nos dan la pista de cómo fue que se generaron estos mitos. Primero que nada se cuenta que el faraón decidió que la población hebrea era demasiado grande, que era peligrosa para el país, y entonces decretó la matanza de todos los hijos varones de los hebreos, permitiendo así que siguieran vivas las mujeres, las bebés mujeres. Entonces se supone que a los niños, a los bebitos varones, los arrojaban al río. Esta práctica es un hecho barbárico que jamás ocurrió en la historia de Egipto. Egipto era un país regido por leyes, en donde el faraón, si bien tenía una autoridad suprema, respetaba a su pueblo, tenía conciencia de lo que era mantener una conducta adecuada como gobernante para con sus súbditos, y tales cosas podían ser comunes en tribus bárbaras o quizás por ese mismo tiempo entre las culturas del Medio Oriente, Canaán, de Siria, incluso hasta de Mesopotamia, pero en Egipto era inadmisible. Por otro lado, ya hace agua el mito, en el sentido de que hoy sabemos, desde el punto de vista del conocimiento arqueológico, egiptológico, histórico, que en el país del Nilo jamás existieron una cantidad significativa de esclavos. Los esclavos de Egipto no constituían una población masiva, como sí ocurrió en Grecia, en Roma y en otras grandes culturas o civilizaciones de la antigüedad. En Egipto solo eran esclavos los prisioneros de guerra que sobrevivían, las personas que cometían ciertos delitos y eran condenadas a la esclavitud en vez de ir a la cárcel o ser ejecutadas, los que no podían pagar sus deudas y entonces elegían, en vez de ir a la cárcel o tener otro tipo de castigos, servir a sus acreedores por una cierta cantidad de años y con eso saldar su deuda. La mayoría de los esclavos eran de ese tenor, de alguna de esas categorías.
y por ende eran muy pocos. Es decir, en la población egipcia nunca pasaron del 5%. Si uno piensa con detenimiento esto, se dará cuenta que no podían existir una masa de trabajadores tal que pudieran construir ciudades, como afirma el libro del Éxodo al principio, en su primer capítulo. Pero de hecho hay un elemento interesante en esto, sobre el cual luego volveremos, que es que ellos nombran a las ciudades de Pitón y Ramasés. Nótese que en ese tiempo, en el tiempo del Imperio Nuevo, cuando supuestamente ocurrió el éxodo bíblico, de hecho existía una ciudad que se llamaba Pi-Ramsés, o dominio de Ramsés, que estaba casi al borde del delta oriental, y que se había construido encima de la ciudad de Avaris, que era la capital de los Hicsos, que unos siglos antes fue la capital de los Hicsos. Era un lugar muy estratégico, muy importante para la defensa del país respecto de las posibles invasiones o ataques de tribus de origen asiático. Y entonces, en la época de los Ramsés, esa ciudad se mandó a construir y se hizo la capital del imperio. Como dije, por razones puramente estratégicas, militares y también de comercio, ¿no? Porque era más fácil establecer rutas comerciales con el Asia a través de esa localidad que estaba muy cerca del Sinaí y no de Tebas, por ejemplo, que estaba a muchos kilómetros, y como Egipto el único medio de transporte eficiente que tenía era el Nilo, llevaba su trabajo llegar desde Tebas o Karnak hasta el delta. Aquí tenían todo preparado para cualquier eventualidad muy cerca del Sinaí. Es muy posible, entonces, que en el tiempo ya de la existencia de los judíos, esto estaríamos hablando ya del siglo XII u XI antes de Cristo, digamos como muy antiguo, hacia el 1300 antes de Cristo, es muy posible que algunos hebreos de vez en cuando fueran a trabajar a esas zonas, de vez en cuando se cruzaran en épocas de hambruna, en épocas de problemas climáticos, y dado que estas gentes eran nómades y pastores, muy raramente se dedicaban a una actividad sedentaria, podía ser frecuente en ese tiempo que se cruzaran hacia el otro lado del Sinaí, o sea, yendo desde Palestina hacia Egipto, y se fueran contratados para trabajar en esas ciudades. En ese sentido, el Éxodo puede esconder una pequeña verdad. Es decir, pudo haber habido en algún momento de la historia egipcia algunos hebreos que trabajaron en esa zona, pero eran una cantidad mínima y mezclados entre muchos otros semitas. No era que todos los trabajadores de Pi-Ramsés y las ciudades aledañas eran hebreos, sino que eran semitas en general y algunos hebreos en particular. Entre otras cosas, tenemos evidencias que darían pie a esta posibilidad a partir de que en todo el Sinaí los egipcios tuvieron actividad minera desde las primeras dinastías incluso. Se sabe que Jan-Armer y los faraones que lo siguieron, el primer faraón de Egipto, y sus sucesores, generaron actividad minera en el Sinaí. Y esto continuó casi a través de toda la historia egipcia. Ahora, por ejemplo, en minas de turquesa, como las de Serabit el Hadim, en donde existía un gran templo dedicado a Hathor, y en donde se sabe que la mayoría de los trabajadores eran semitas, no eran egipcios, este intercambio, digamos, cultural y de trabajo se daba. Es muy probable que esto también haya ocurrido no solo en el Sinaí, sino del lado egipcio, en el terreno del país en sí, sobre todo en el delta, que es la zona más próxima al Sinaí, por supuesto. O sea, este germen de verdad puede haber sido uno de los elementos de donde nació el mito. Es muy importante aclarar que nunca los semitas en general, o los hebreos en particular, fueron esclavos. Eran trabajadores asalariados. Otro tema sería establecer qué condiciones de trabajo tenían, por supuesto, no eran las modernas, pero eran trabajadores asalariados que recibían compensaciones por lo que hacían y además no estaban sujetos a ningún tipo de cautiverio. Es decir, eran libres de trabajar hasta que quisieran y en el momento que no querían trabajar más se iban y volvían a sus tierras o quizás se establecían en la zona para hacer otra actividad. No había esclavitud en ese sentido, y menos de pueblos extranjeros. Nunca hubo
en Egipto una esclavitud automática por parte del gobierno del Estado egipcio por el solo hecho de que las personas fueran de una nacionalidad diferente de la egipcia. Solamente los enemigos, los prisioneros de guerra que eran capturados, eran sometidos a esclavitud. Y por supuesto no hubo ninguna guerra entre hebreos y egipcios como para que se diera esta situación. Otra evidencia secundaria, pero no menos interesante, es la del nacimiento o el origen de Moisés. En el segundo capítulo del libro del Éxodo se nos cuenta que Moisés fue uno de esos niños que corrían riesgo de ser sacrificados por el supuesto genocidio ordenado por el faraón para matar a todos los niños pequeños de origen hebreo, y por ello su madre lo colocó en una cesta, seguramente en el Nilo, se dice en el río, pero no se aclara cuál, pero seguramente tiene que ser el Nilo. Y la leyenda dice que una princesa egipcia lo encontró, lo adoptó y lo crió como su hijo. Sobre este tema hay dos cosas interesantes. En primer lugar, este mito es copia casi absoluta, casi al calco de una historia mucho más antigua, de una leyenda mucho más antigua, que tiene que ver con el rey Acadio, el fundador del imperio acadio, de la primera dinastía acadia, que como sabemos los acadios fueron el pueblo que desplazó a los sumerios en toda la Mesopotamia y después construyó un imperio que iba desde lo que es la actual Persia hasta Canaán, hasta Siria, todo lo que es actualmente el Líbano y la costa mediterránea. Y bueno, este primer rey acadio, que se llamaba Sargón I, o Sargón el Grande, por ser el fundador de la dinastía, reinó entre los años 2270 y 2215 a.C. En una tablilla de escritura cuneiforme que data del siglo VII a.C. y que es considerada neo-asiria por la época, pero cuyo origen se remonta muchísimo más atrás en el tiempo, tal vez al año 2250 aproximadamente, parece que Sargón mandó a escribir su supuesta biografía a sus escribas y durante mucho tiempo en la biblioteca de la ciudad de Ebla, una de las ciudades más importantes del norte de la cultura cananea, lo que es la actual Siria, existió este relato en las bibliotecas de tablillas de allí, en donde Sargón contaba que había sido el hijo ilegítimo de una sacerdotisa y que por ser no querido fue colocado en una especie de cajón de madera sellado con betún, o sea, más o menos como si fuera un bote en miniatura, y colocado en el río Éufrates. Y así fue que sobrevivió, fue adoptado por una familia y a la postre se convirtió en el rey de los acadios. Es obvio que los escribas que relataron el origen mítico de Moisés se basaron en esta historia mucho más antigua y que es virtualmente la misma. Ahora bien, esto deja en claro que ya desde el comienzo la historia de Moisés parece ser mítica. Se le atribuyen pasajes de su vida que son tomados de biografías, que no importa si fueron también míticas o no, pero de biografías de personajes anteriores. Porque no se trata de saber si Sargón I realmente tuvo ese origen. El hecho es de que muchos siglos antes de la supuesta existencia de Moisés, ya había un relato en donde más o menos se contaba lo mismo sobre el origen de un rey acadio, que no tenía nada que ver con los hebreos. Entonces es obvio que el origen de Moisés es copiado, es una historia plagiada de otra cultura. El segundo elemento a considerar sobre este supuesto origen adoptivo de Moisés, es decir, que una princesa egipcia lo adoptó y por eso llegó a ser un personaje notable en su tiempo, es la imposibilidad de que un no nacido dentro de la familia real pudiera llegar a ser un príncipe. No existe mucha constancia si una princesa egipcia no podía adoptar a un niño cualquiera y criarlo y protegerlo, pero ese niño jamás podría convertirse en un príncipe. Entre los egipcios, el tema de la herencia de sangre, o sea, de la continuidad sanguínea, la continuidad familiar de una dinastía, era algo tan importante que se solía practicar la endogamia. En muchos casos, los reyes eran producto de la unión entre familiares, entre personas que practicaban el incesto, lo que hoy en día consideramos incesto. Esto se hacía con mucha frecuencia para preservar a la dinastía de orígenes foráneos. Era la mejor manera, según ellos, de evitar que sangre de otras tribus, de otros orígenes, contaminaran a la línea de sangre de los faraones.
Hay que hacer un inciso y decir que esto no tenía nada que ver con el racismo ni con segregación de ningún tipo. En Egipto había muchas razas. Egipto era un país multirracial, multicultural, en donde no había rechazo por el color de la piel de alguien, pero sí existía ese celo por mantener las dinastías egipcias puras, libres de cualquier contaminación ajena a la familia que tenía el derecho de gobernar en cada momento de su historia. Esto deja totalmente fuera la posibilidad de que un príncipe, tampoco sabemos el nombre de la princesa, de la supuesta princesa que adoptó a Moisés, pero supongamos que esa mujer existió. Igualmente, esa mujer no podría haber pretendido que su hijo adoptivo fuera un príncipe. Podría haber sido un funcionario importante de gobierno, podría haber sido destinado a la profesión de escriba o de sacerdote, pero jamás ser parte de la dinastía, ni siquiera como alternativa, es decir, como heredero secundario del trono. Los egipcios cuidaban mucho de este aspecto. Así que en esto también, para los judíos puede ser que tuviese sentido narrar esta cuestión. Pero si hubiese sido un relato egipcio de Moisés, no tendría ni pies ni cabeza. Como sabemos, Moisés significa salvado de las aguas. En realidad es Moshe. La palabra hebrea, el nombre hebreo es Moshe. Bueno, este Moshe es un calco del mito de Sargón I, el acadio, y además no cabe dentro de la idiosincrasia de la realeza egipcia. No podía haber un príncipe adoptivo, a menos que fuera producto de un matrimonio arreglado. Esto se dio en algunos momentos del Imperio Nuevo con un reino extranjero, con una princesa extranjera, para hacer la paz con otra nación. Por ejemplo, hubo algunos casos de uniones matrimoniales entre faraones egipcios y princesas mitani o princesas hititas. Pero esto no tiene nada que ver con la idea de que un hijo adoptivo de origen impreciso pudiera llegar a ser príncipe. Está claro que quien inventó esta historia de Moisés, al menos las partes inherentes a su nacimiento, a su origen, no conocía para nada la forma de pensar de los faraones. Esto es natural porque, como vamos a explicar después, en realidad el mito de Moisés y toda la Torá en sí misma fue redactada muchos siglos después. Bueno, recapitulando un poco, hasta aquí tendríamos el contexto cultural en el cual se desarrolló el mito del Éxodo. Repasando, tenemos que nunca existieron esclavos egipcios en la escala en que se propone en el libro del Éxodo de la Biblia, que mucho menos una nación en concreto fue esclavizada por los egipcios. Jamás ocurrió algo parecido a lo que hacían los romanos. Asimismo, tenemos el hecho de que los hebreos no podían vivir en Egipto en calidad de esclavos porque no había una población tan numerosa de esclavos en Egipto, ni siquiera considerando a todas las nacionalidades posibles sometidas a esa condición. También tenemos el hecho de que Moisés, el protagonista principal del Éxodo, tuvo un origen mítico, pero además de ser un origen mítico, fue un origen mítico copiado de culturas anteriores, y que todo este asunto nos huele, a cualquier especialista en la materia, a un relato midrásico. Midras en hebreo significa explicación. Los relatos midrásicos son los relatos que los judíos desarrollaban para dar un sentido moral o dar una explicación etiológica, o sea, una explicación retrospectiva a algo que había ocurrido en el pasado o que supuestamente había ocurrido en el pasado. Bien, el origen de la supuesta esclavitud del pueblo hebreo en Egipto, el origen del mismo Moisés, todo esto parece ser completamente ajeno al antiguo Egipto y propio de una narración, de una dinámica de muchos siglos después, tomado para poder explicar cosas que ocurrían muchos siglos después de la época en que se supone se dio el Éxodo. Sobre esto vamos a hablar más adelante, sobre la situación en que se desarrolló la versión final de la Torá, del Pentateuco de la Biblia. Ahora bien, tenemos también razones puramente históricas y arqueológicas para negar el Éxodo. La primera, y más física, digamos así, es que la principal zona geográfica en donde el Éxodo se desarrolló fue en la península del Sinaí. Se supone que Moisés, una vez que logró que el faraón dejara ir al pueblo judío del territorio egipcio, del país en concreto de Egipto, cruzó hacia la península del Sinaí y allí permaneció durante 40 años,
hasta que finalmente, según los caprichos de Yahvé, el Dios en que creía Moisés, terminaron por poder llegar a la famosa tierra prometida, que no era otra que la actual Palestina, o sea, donde vivían los cananeos. Porque es bueno decir que la famosa tierra prometida no estaba vacía, estaba llena de pueblos y de tribus cananeas. Bueno, el caso es que durante 40 años, un pueblo que no pudo haber sido nunca del tamaño que se pretende en las escrituras bíblicas, pero sí tiene que haber sido una cantidad considerable de personas, vamos a decir unas decenas de miles, porque es todo un pueblo entero, incluyendo mujeres, niños y por supuesto una cantidad enorme de animales, porque en el desierto no había otro tipo de alimento y tenían que vivir de ellos, además de pertrechos y de sus propios objetos personales. Todo eso estuvo deambulando por la península del Sinaí durante 40 años. Es de suponer, cualquiera, no hace falta que tenga conocimientos arqueológicos, para que cualquier persona sensata se dé cuenta que tienen que haber dejado muchos indicios, muchos residuos en ese terreno, y ese terreno, al ser un desierto, no sé si saben que el Sinaí es uno de los desiertos más áridos del mundo, prácticamente nunca existieron poblaciones estables allí, han habido incursiones beduinas, han habido minería, como dije, egipcia, pero nunca hubo un pueblo que viviera en el Sinaí per se, que tuviera su epicentro en el Sinaí. Entonces es una península muy virgen a nivel de lo que es la cultura humana. Recién ahora, en los tiempos modernos, se han dado muchos asentamientos. En algún momento, cuando Israel invadió a ese territorio por parte de ese país, y desde hace unas décadas por los egipcios modernos. Pero el caso es que en la mayor parte de la historia humana el Sinaí estuvo vacío, o por lo menos sin haber asentamientos urbanos o tribus sedentarias. Imagínense que en un contexto semejante, cualquier tráfico de gran número de personas, cualquier movimiento humano a gran escala, que como dije incluía animales y otros pertrechos, hubiese dejado rastros muy evidentes. Bueno, he aquí que desde hace 200 años aproximadamente, los arqueólogos se han empeñado, con el mayor esfuerzo posible, por encontrar alguna evidencia de este éxodo en toda la península del Sinaí. En especial los arqueólogos que tienen afición por lo bíblico, arqueólogos cristianos, entre comillas, que buscan probar que la Biblia tiene razón. Bueno, durante 200 años se ha hecho esto y jamás se ha encontrado un solo objeto que pudiera refrendar, que pudiera ser una leve evidencia de que los hebreos se movilizaron a través del Sinaí. De hecho, la arqueología moderna puede detectar en territorios del tipo que estoy hablando, en donde no hubo gran urbanización, pueden detectar, por ejemplo, asentamientos paleolíticos, unos cazadores recolectores del Paleolítico de hace 15 o 20 mil años, que permanecieron durante una semana en un lugar determinado y, por ejemplo, cazaron algunos animales y comieron determinadas cosas y fueron una cantidad específica de personas, y los arqueólogos están en condiciones de decir, esta gente estuvo aquí hace 15.000 años, comió determinado tipo de animales, fueron más o menos 5 o 6 personas, por decir un número, permanecieron aquí una semana y después se fueron. Tal es la precisión que permite hoy día la arqueología moderna. Y vamos a ver, si esto es así, ¿cómo es posible que si se puede detectar algo semejante de 10 o 15.000 años atrás, no se pueda encontrar la evidencia de que decenas de miles de personas, con miles y miles de animales y de pertrechos, deambularon por allí 40 años y no dejaron ni siquiera pilas de excrementos de animales, pedazos de madera, huesos, porque seguramente muchos habían muerto durante ese periodo? Nada, no existe absolutamente nada de ningún pueblo, no hablemos de los hebreos en específico, que haya transitado por el Sinaí a modo de éxodo, a modo de migración masiva. Eso no se ha podido comprobar jamás. No existe la más mínima evidencia. Y con esto ya alcanzaría, si bien no es la única prueba, y no es lo único que vamos a contar en este video, con esto ya alcanzaría para dar por tierra al éxodo. Porque si el éxodo se desarrolló en ese lugar y no hay ningún tipo de evidencia, es evidente que nunca ocurrió. Pero hay mucho más. Una segunda causa
para invalidar completamente la posibilidad histórica del éxodo es el marco histórico, la inviabilidad temporal. Muchos investigadores, aun a sabiendas, ocultan un hecho muy puntual, que es el que durante todo el periodo en que Canaán, o sea, el territorio de la famosa tierra prometida, pudo haber recibido la inmigración de los supuestos judíos que habían estado en la cautividad egipcia y luego deambularon 40 años en el desierto, durante todo ese periodo el territorio de Canaán, y es más aún, el de Siria, que se llamaba por entonces Amurru, y otros territorios colindantes, eran parte del imperio egipcio, parte del imperio que habían gestado las dinastías 18 y 19 durante el reino nuevo del antiguo Egipto. Algunos le llamaban a esto el imperio dorado. No hay posibilidad alguna de que los hebreos migraran del territorio nativo de Egipto, digamos desde el delta, hacia la provincia de Canaán, hacia el territorio de Canaán, porque pongámonos a pensar en un segundo. ¿Cuál sería el sentido del éxodo si los hebreos abandonaron Egipto por el mandato de su Dios, o porque Moisés así lo quiso, o porque se les ocurrió? Deambularon 40 años en el desierto, dando vueltas por una península extremadamente hostil, extremadamente árida y muy poco apta para la vida, para luego terminar en una provincia del imperio egipcio. ¿Cuál sería el sentido de semejante cosa? Esto, por sí solo, también sería una evidencia obvia que terminaría por invalidar cualquier probabilidad de que existiera el éxodo. Es una evidencia que invalida completamente la posibilidad de que exista el éxodo. Pero vamos a dar un poco más de detalles sobre la cuestión. El primer faraón que emprendió campañas militares en los tiempos que serían aptos para el éxodo, el primer faraón egipcio que lo hizo, fue Tutmosis I. Tutmosis I reinó entre los años 1504 y 1492 a.C. Así que vamos a decir que aproximadamente en el año 1500 a.C. ya había presencia egipcia en Canaán. Incluso este faraón llegó hasta el Éufrates, luchó contra los Mitanni, que eran una nación hurrita, una nación de origen indoeuropeo, y contra tribus de Siria, Palestina y los alrededores. En el año 1500 a.C. ya había presencia egipcia en toda la zona. Algunas décadas después, Tutmosis III, su nieto, uno de los faraones más importantes del Imperio Nuevo y de hecho de toda la historia egipcia, y llamado el Napoleón egipcio por sus conquistas, que reinó entre 1479 a 1425 a.C., conquistó de nuevo toda esa zona, pero la afianzó para hacerla un territorio formal del imperio. Y así quedó. Ahora pensemos un poco. ¿Cuándo pudo haber sido el éxodo? ¿Cuál pudo haber sido la fecha más antigua posible para el éxodo? Ciertamente nunca antes del 1500, porque ya por el 1500 a.C. era la época de los patriarcas. Digamos entre el 2000 y 1500 a.C., aunque los patriarcas fueran míticos, Abraham, Isaac, Jacob, etc., fueran personajes míticos, de todos modos hay que localizarlos en ese medio milenio. Entre el 2000 y el 1500 a.C. es imposible que fuera antes o que fuera después. Si fuera antes, nos quedaría un bache en la historia mítica del antiguo Israel. Y si fuera después, se solaparía con otros eventos que, aunque fueran míticos, hay que acomodarlos en algún momento para poder narrar las cosas de una manera cronológica. Pero por otro lado, además del problema de los patriarcas, hay que recordar que por el lado egipcio, antes del año 1500, estaban todavía los hicsos. Así que era absolutamente imposible que los hebreos estuvieran allí o que emprendieran el éxodo, porque además de que los hicsos no tenían nada que ver con los primeros hebreos o los protohebreos, sería completamente absurdo que una tribu de semitas abandonara Egipto por una supuesta tiranía, un supuesto estado de esclavismo, cuando los que gobernaban eran justamente personas que pertenecían a esas tribus semíticas. Así que antes del 1500 es imposible que haya sido el éxodo, que haya ocurrido el éxodo. Por otra parte, durante la dinastía 19, o sea la de Seti I, Ramsés II, Meremtá, su hijo, el hijo que lo sobrevivió en realidad, porque Ramsés reinó durante 64 años. Durante todo ese tiempo,
La provincia de Canaán tuvo plena presencia egipcia. Los gobernantes de Canaán rendían tributo a los faraones egipcios y había presencia militar y muy fuerte presencia cultural egipcia en toda la zona. Era imposible que un pueblo venido de afuera, huyendo de los egipcios, se fuera a radicar en ese territorio que estaba poblado por una nación vasalla, Egipto, pero además estaba lleno de egipcios. Por el otro extremo, si tomamos la fecha más reciente posible para el éxodo, tendríamos que llegar al año 1100 aproximadamente. Después no puede haber sido porque se supone que en la historia del antiguo Israel existió todo el periodo de Moisés. Moisés tuvo 40 años en el desierto. Luego vino Josué, que gobernó más o menos unos 20 años. Hay quienes lo sitúan entre el año 1230 y 1210 a.C. Luego existió un periodo de más o menos 300 años con los jueces de Israel, los famosos jueces de Israel, hasta que vino el periodo de los reyes. Los reyes de Israel más o menos aparecieron en el año 1000 a.C. Estos reyes, si bien son semi-legendarios, algunos completamente míticos, ya se puede tomar como parte de la historia de Israel, porque sí había, de hecho, reyes en ese tiempo, y sí, Israel ya era una nación en el año 1000 a.C. El final de la presencia egipcia en Canaán se dio con el reinado de Ramsés III. Ramsés III consolidó de nuevo el dominio sobre la provincia entre los años 1184 y 1153 a.C., pero una vez terminado su mandato, ese territorio se perdió para siempre. Egipto nunca más tuvo control sobre lo que sería luego Palestina. Sin embargo, ustedes fíjense la fecha, 1150 a.C. aproximadamente, 1153. ¿Cómo podemos encajar entre el 1153 y el año, vamos a decir, 950, cuando ya reinaba el supuesto rey David, el supuestamente histórico rey David? ¿Cómo en siquiera 200 años podemos encajar a Moisés a los 40 años en el desierto, a los 20 años de Josué, a los 300 años de los jueces de Israel, al gobierno de Saúl, que fue un rey anterior a David, y al mismo David? Es imposible, necesitamos como 500 años de diferencia, o por lo menos 400. Y aún en el caso extremo y hasta ridículo de pensar que podemos comprimir toda esa supuesta historia de los primeros tiempos de Israel en, digamos, 2 siglos, tampoco podría ser, tampoco entraría todo ese proceso en 200 años. Y 200 años, si vamos desde David hacia atrás, nos llevaría ya prácticamente a la época de Meremtá, el hijo de Ramsés, y como dije, en ese tiempo, ese faraón, toda esa dinastía, la dinastía 19, tenía completo dominio sobre el territorio de Canaán. Entonces era imposible, a su vez, que Moisés, Josué, etcétera, tuvieran algún control sobre ese país o sobre esos territorios. Era absolutamente imposible porque los faraones eran los que gobernaban, o por lo menos gobernaban a través de reyes o de visires vasallos. No cabe el éxodo si no es bastante anterior al año 1100 a.C. Y como hasta el 1150 a.C. los egipcios gobernaron Canaán, o por lo menos tuvieron a Canaán como una provincia vasalla, no hay ningún momento histórico posible para lo que sabemos de ese territorio, de esa zona del mundo, en donde el éxodo puede haberse dado de una manera coherente, es decir, un pueblo que escapaba de una nación para irse a vivir a otra parte, lejos de esa nación. Repito lo que dije al principio, es por demás ridículo pensar que el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, abandonó Egipto, en donde tenían una vida que, a pesar de que se la calificaba de esclavitud, era en un país donde abundaba la comida y donde por lo menos tenían un techo para dormir. Abandonaron eso, fueron a vivir 40 años al desierto, sufrieron infinitas privaciones, para luego, después de todo eso, irse a vivir a una provincia del imperio egipcio. Es algo que no tiene razón de ser. Y como dije, entre el año 1500 a.C. y el 1150 aproximadamente, todo ese periodo fue gobernado por el antiguo Egipto. Tanto Canaán como sus alrededores eran parte del territorio egipcio. No hay ninguna posibilidad de que durante ese periodo se diera el éxodo. No tiene ningún sentido. Y localizar al éxodo antes de ese periodo nos llevaría a la época de los patriarcas. Y si lo hacemos después, nos llevaría a la época de los reyes de Israel. No tiene ningún sentido. Así que esta segunda razón
creo que es una también de las más poderosas, dejan claro que el éxodo nunca existió. Pero todavía hay más. Ahora seguiremos con ello. Un elemento más que no invalida por sí mismo al éxodo, pero que da otro aporte para observar, para determinar que no es posible que haya existido, es el que tiene que ver con lo que en la antigüedad se dio en llamar los caminos de Horus. Los caminos de Horus eran una cantidad de fortines, de sendas que se habían establecido en todo el borde, en toda la costa mediterránea del Sinaí, que iba desde más o menos lo que es hoy el canal de Suez hasta la ciudad de Rafah en Gaza, en lo que es el actual territorio de Gaza, de la actual Palestina. Estos 11 fortines estaban muy custodiados por soldados egipcios. Existieron durante la dinastía 18 y 19, más o menos entre el año 1560 o 50 hasta el año 1080, 1081, siempre antes de Cristo. Particularmente en el periodo de Seti I y Ramsés II, donde se podría haber dado el éxodo según la tradición, eran muy poderosos, estos fuertes, y era imposible pasar por allí sin autorización de los egipcios y sin que estos se dieran cuenta de que un contingente grande de personas se movilizara por la región. Este camino después, yendo desde Heliópolis hasta Damasco, se llamó, en tiempos ya de los romanos, la Vía Maris, porque se recorría el borde del océano. Queda claro que sería muy difícil desplazarse desde Egipto hasta Palestina a un contingente, a un grupo de personas muy grande, porque la zona más adecuada, que es la costa, porque todo lo demás en el Sinaí es muy árido, muy desértico, e incluso montañoso, estaba muy custodiada, había una presencia muy fuerte por parte del imperio egipcio. Esto hasta una época, como dije en otra parte del video, hasta el año 1000 y algo antes de Cristo, cuando ya era casi imposible que el éxodo hubiese existido, porque ya estábamos en épocas de los jueces y de los reyes de Israel. Por el centro del Sinaí también existía lo que se llamaba el Camino de los Reyes. El Camino de los Reyes era una ruta comercial que iba desde Egipto hasta Mesopotamia, pasando por Damasco y por otras ciudades importantes, como incluso Jerusalén. Esto existió después de la aparición de los israelitas, pero estas rutas comerciales, caravaneras sobre todo, eran muy antiguas y es muy improbable, si uno piensa todos estos recorridos, que un pueblo, un grupo, una gran tribu de personas, como serían los israelitas, hubiesen deambulado por toda la zona del Sinaí, incluso sea por el centro del Sinaí, pero muy particularmente por la costa, que era lo más adecuado para transitar, sin haber sido detectados por los egipcios. Y tengas en cuenta que se dice que anduvieron por allí, por el Sinaí, durante 40 años. No es que cruzaron en una semana, ¿no? Durante 40 años nunca fueron detectados por los egipcios. ¿Es esto posible? Habiendo una fuerte vigilancia militar en la zona del norte, en la zona costera del Sinaí, y habiendo rutas comerciales egipcias a través del Sinaí, a través de la parte central del Sinaí, y además presencia minera, como dije, diversas minas de minerales y de turquesas en el territorio del Sinaí en sí. Esto no invalida por sí mismo el éxodo, pero es otro ladrillo en la pared que permite determinar que el éxodo no existió. Sería casi imposible pensar que los hebreos no solo transitaron, no solo cruzaron el Sinaí, sin que los egipcios se dieran cuenta, habida cuenta que los egipcios tenían semejante presencia militar y comercial en la zona, y mucho menos que deambularan por allí 40 años y que tampoco fueran detectados en semejante lapso de tiempo. Tal vez quienes vean este video pueden preguntarse o dudar si entre el 1150 a.C. y un poquito después, entre los tiempos donde ya debió haberse dado un desarrollo mayor en la cultura hebrea, no pudo ocurrir el éxodo. Bueno, por si acaso todas las evidencias que he presentado hasta el momento no alcanzaran, existe algo que se llama la estela de Meremta. Meremta era el hijo heredero del trono de Ramsés II. Fue faraón
durante un poco más de una década. Este rey, en el año 1213 a.C., debió sofocar una rebelión entre las tribus de Canaán y pocos años después, en el año 1210, mandó a erigir una estela conmemorativa de su triunfo, en donde dice haber aplastado a un montón de ciudades de la zona. Entre esas se nombran algunas ciudades filisteas, o por lo menos de lo que reconocemos como lo que después fue Filistea. Pero lo que es interesante de esta estela, que se llama la estela de Meremtá, es que nombra a Israel. Ahora imagínense un poco, ¿cómo puede ser que se nombre Israel como una nación, o por lo menos como una tribu definida, en el 1210 a.C., si el éxodo hubiese ocurrido un poco antes o un poco después? Si ocurrió después, por supuesto, no se llamaría Israel, no habría un país llamado Israel, ni siquiera una tribu llamada Israel viviendo en Canaán, porque todavía no había ocurrido el éxodo. Y si ocurrió un poco antes, todavía estarían deambulando en el desierto, todavía estarían por conquistar a Canaán. Israel no sería ni un país, y si fuera un grupo de tribus, no figuraría en los intereses de Meremtá. Hubiese sido imposible. O sea que esta mención en el año 1210 a.C., en una estela faraónica, deja en claro que, en realidad, el pueblo de Israel ya existía como tal y vivía en Canaán. Era parte de las naciones o de las ciudades-estados y de las tribus que vivían en Canaán y que eran tributarias del imperio egipcio. Lo anterior nos lleva a otro elemento muy importante a considerar. Los arqueólogos, especialistas en el territorio de Palestina y de las culturas cananeas, han descubierto desde hace décadas algo que siempre debería haber sido considerado. En realidad, los hebreos nunca fueron otra cosa que cananeos. Se descubrió presencia hebrea durante todo el periodo que se suponía habían estado en el cautiverio egipcio, durante la esclavitud, entre comillas, de Egipto. En las ciudades, por ejemplo, de Siquem fue la capital del reino del norte de Israel durante mucho tiempo, parece haber habido presencia de estas gentes desde muchos siglos atrás, antes de la época de Ramsés, Meremtá y otros faraones que siempre fueron los candidatos para el éxodo. O sea, los hebreos en realidad no solo nunca estuvieron en Egipto, sino que siempre estuvieron en Palestina, en Canaán. Recordemos que Palestina es un nombre romano y que por supuesto se empezó a usar muchos siglos después. El caso es que los arqueólogos saben que existió presencia hebrea en el territorio de Palestina o de Canaán por determinados elementos, uno de los cuales, muy importante, es la alimentación. La carne más consumida por los cananeos, ustedes saben que toda Canaán y toda Siria, todo ese territorio que en el sur fue luego Israel y en el norte fue Fenicia, todo ese territorio estaba compuesto por ciudades-estados. No había un reino en particular que dominara. Todas esas ciudades-estados preferían el consumo de cerdo como carne principal de las cuales se alimentaban. Por alguna razón que desconocemos, probablemente por generar una identidad tribal, una diferenciación tribal, comienza a aparecer desde el siglo XIII o XII a.C. una serie de tribus que se niegan a comer cerdo. Se nota por los desechos que dejaron. Estas tribus eran nómades, pastores por lo general, también comerciantes, y se empieza a percibir en ellos una especie de antagonismo con las gentes urbanas, las gentes que vivían en las ciudades. Y esto sí es paralelo, esto sí se condice con las narraciones bíblicas. Si uno ve atentamente, por ejemplo, el mito de Caín y Abel, en donde Caín era un agricultor y al hacer una ofrenda, esta fue rechazada por el Dios de los hebreos, y sin embargo Abel, que era un pastor, hizo una ofrenda y la ofrenda fue aceptada, y por eso se dice que por celos Caín mató a Abel. Bueno, si tomamos este mito como referencia, nos damos cuenta que en toda la mitología de los hebreos, lo urbano siempre era rechazado, y la agricultura también. Aunque luego fueron agricultores, por supuesto, porque tuvieron que ir progresando y ir asentándose, el pastoreo y la vida beduina siempre fue ensalzada y considerada como lo ideal, como la vida natural y la vida que su Dios quería para ellos. Bueno, es evidente que estas gentes que no eran diferentes ni étnicamente, ni lingüísticamente, ni en general, culturalmente, al resto de los cananeos se fueron diferenciando.
Esto ocurrió en el siglo XIII, XII y XI. Digamos que para el siglo XI ya estaban completamente diferenciados, y es donde comienza a aparecer el pueblo de Israel, el pueblo hebreo. Entonces, esto también nos dice que si hubiese habido algún éxodo, sería algo parecido a lo que conté al principio de este video, cuando barajé la posibilidad de que en realidad hubiesen habido algunos grupúsculos humanos, algunos pequeños colectivos humanos, que hubiesen ido a trabajar a Egipto por razones de hambrunas, de necesidades extremas, problemas climáticos, o vaya a saber qué razón, y se pueden haber quedado un tiempo allí, pero no en condición de esclavitud, ni tampoco en condición de cautiverio. Quizá eso fue lo que generó el mito del éxodo. Y después de muchos siglos, esto lo vamos a explicar al final del video, generó el mito que se cuenta en la Torá. Pero lo muy importante de destacar es que la presencia hebrea en Canaán fue muy temprana, prácticamente desde el comienzo de esta etnia, o de esta diferenciación étnica, porque al principio eran cananeos. De hecho, todos los cananeos tienen su origen en el desierto del Negev, en el norte de Arabia, en el Medián, en todas esas zonas en donde al principio eran tribus salvajes, tribus muy poco civilizadas, y se contabilizan al menos 3 invasiones de estos pueblos amorreos que llegaron al territorio de Palestina y de Siria en diferentes épocas de la historia, más o menos desde el 3000 y algo antes de Cristo hasta la última parte del segundo milenio, o sea, hasta la época en que aparecieron los hebreos. Entonces, los hebreos no serían sino otros cananeos, unos cananeos un poco diferenciados, que después, este no es un asunto que vayamos a tratar en este video, pero después generaron una peculiar religión, mezcla de 2 religiones anteriores, una que venía del norte, del panteón de Ugarit y del panteón en general de los cananeos, y otra que venía del Sinaí y del Medián, de la mano de ese dios Yahvé, que era una deidad de las tormentas y de la guerra. Pero eso será materia para otro video y para otro estudio sobre la cuestión. Basta con comentar que la diferenciación entre cananeos en general y hebreos se dio por la alimentación, por la religión y por el rechazo de estos últimos a vivir de manera urbanizada. Que a la postre igual lo hicieron, pero fue mucho después de que dominaran toda la región. Entonces, repasemos un poco. Tenemos, por un lado, el origen mítico de Moisés, la imposibilidad de que haya habido tantos esclavos en Egipto en algún periodo del Imperio Nuevo. Por el otro tenemos el hecho de que no existe vestigio alguno en el Sinaí que nos permita pensar que alguna vez hubo una migración masiva de personas en cualquier época de la historia. Por otro lado tenemos que históricamente no hay lugar donde meter al éxodo, por todo lo que hablé de la presencia egipcia en Canaán. Y finalmente tenemos la comprobación arqueológica fehaciente de que los hebreos siempre vivieron en Palestina, o en Canaán, como les gusta llamarla. Esto deja muy en claro que jamás hubo cautiverio en Egipto, que jamás los hebreos vivieron en Egipto, y si alguna vez, de algún modo, visitaron grupos de estas gentes a la región del delta del Nilo, sobre todo a la región oriental del delta del Nilo, donde estaba Pi Ramsés y otras ciudades en donde pudieron conseguir trabajo, era un trabajo remunerado, para nada esclavitud, y de ningún modo estaban en cautiverio, podían irse cuando querían, cuando hubiesen querido. Ya dejando la etapa del éxodo en sí, o sea, todo el periodo que aparentemente podría haber sido protagonizado por Moisés, y entrando en la época de Josué, Josué fue el que heredó el liderazgo de los hebreos por mandato de Moisés cuando éste falleció, y que se supone, según el propio libro de la Biblia, que se llama así, el libro de Josué, en donde se narra todas las hazañas, entre comillas, militares que este caudillo realizó, todas las ciudades que conquistó, yendo a este periodo, como digo, nos encontramos con un montón de problemas adicionales respecto de la veracidad de esta historia. En esto hay que hacer un apartado, comentario tangencial, pero muy interesante. Es irónico
que estas historias de la Biblia hayan echado tierra encima del origen del pueblo hebreo, haciéndolo pasar por sanguinario, criminal. Ustedes saben que en ese libro se usa la palabra anatema. Para los antiguos hebreos, anatema era conquistar una ciudad y matar a hombres, mujeres, niños, animales, quemar el grano, destruir las casas, o sea, arrasarla por completo. Anatema era que no quedara absolutamente nada de esa ciudad. Esto tenía algún sentido desde el punto de vista étnico, en tanto que los antiguos hebreos eran muy xenófobos y no querían presencias extranjeras en su territorio. Entonces, para los tiempos en que fue escrito este libro, esto se veía como una hazaña, no se veía como un genocidio, como algo barbárico, como algo atroz. Pero en realidad, para bien o para mal, obviamente visto desde el punto de vista humanista y moderno para bien, esto nunca ocurrió. Los arqueólogos, historiadores, los filólogos, los especialistas en todos estos campos que han estado investigando a estas posibles guerras de Josué y del origen de Israel, han llegado a la conclusión de que nunca existieron. Por ejemplo, el famoso tema de la ciudad de Jericó. Jericó es una de las ciudades más antiguas del mundo. Data de unos 7000 años antes de Cristo y fue, por supuesto, construida y vuelta a construir muchísimas veces. Bueno, en tiempos en que se supone Josué derribó a los muros de Jericó, que milagrosamente cayeron por mandato del dios hebreo, ya esa ciudad era una ruina. Prácticamente era una simple aldea en donde había habido una gran ciudad con muros, una ciudad amurallada. Pero eso fue hacia el 1400 a.C., mucho antes de lo que pudo haber sido la época de Josué. O sea que eso es falso, es un relato sencillamente agregado por los rabinos, por los escribas hebreos, para ensalzar los orígenes de Israel como un pueblo poderoso y dominante, cuando en realidad eso nunca ocurrió. Lo mismo vale para casi todas las ciudades que se supone Josué o los israelitas en general conquistaron. No se encuentra guerra, no se encuentra destrucción, no se encuentra ningún tipo de matanza en los estratos arqueológicos que se han investigado. Lo que sí se encuentra, lo que sí se evidencia, es una progresiva asimilación cultural, un progresivo avance de la ideología y de la forma de vida de los israelitas por sobre los demás cananeos, al menos en lo que respecta al sur, a lo que sería el territorio de Judá y hasta cierto punto a lo que sería el territorio de la actual Galilea, por decirlo, por usar términos modernos. Pero el hecho es que todo este fue un proceso cultural, proceso de asimilación, de transformación cultural, no de guerra. Si hubo batallas, hubo conflictos, que seguramente, como en toda época de la historia los habrá habido, fueron menores. No implicaron exterminio de pueblos, no implicaron destrucción de ciudades completas, ni mucho menos. Y por tanto es lícito pensar que tampoco Josué nunca existió, porque al menos todas las supuestas hazañas, en realidad atrocidades que se le atribuyen, nunca se dieron, nunca existieron. Por tanto, repasemos un poco, que casi todos los hechos de la vida de Moisés son míticos, pero también los hechos de la vida de Josué. No hay nada de dónde agarrarse para pensar que los hebreos llegaron desde fuera de Canaán. Y está todo dado, está todo más o menos fundamentado y probado para afirmar fehacientemente que los hebreos fueron un pueblo derivado de los cananeos que fueron progresando y avanzando culturalmente en la propia Canaán, sin ningún tipo de conflicto externo y sin ningún tipo de guerra, digamos, entre los habitantes de Canaán y ellos mismos, dado que ellos mismos eran cananitas, que al final cambiaron de religión, cambiaron de costumbres y terminaron por dominar el territorio, eso sí, pero eso fue a través de siglos y aparentemente sin demasiados conflictos bélicos. Como un capítulo aparte, podemos citar algunas de las teorías alternativas o extrañas que hay sobre el asunto del Éxodo. A través de los siglos, algunos historiadores o pensadores han querido dar una nota de color o una explicación más científica, más plausible a la historia de Moisés y a todo lo que lo rodeó, y tomaron tanto elementos de la Biblia como otros componentes. Un ejemplo que tuvo gran notoriedad de esto en la primera mitad del siglo XX fueron una serie de ensayos escritos por Sigmund Freud llamados Moisés y la religión monoteísta. Son 3 ensayos que fueron escritos entre 1936 y 38 y publicados en 1939, y fue el último libro del padre del psicoanálisis. Bueno,
Freud desvaría un poco con todas sus teorías al respecto de Moisés y del Éxodo. Primero que nada, casi por decisión propia, aunque quizá basándose en Manetón y en algunas otras fuentes antiguas, lo cree un egipcio, no un judío, y piensa que de algún modo tuvo que ver con el faraón herético Akenatón, o sea, Amenhotep IV, que una vez muerto el rey, siendo quizás Moisés alternativo, un sacerdote o algún alto funcionario que estaba en sintonía con la nueva religión de este faraón, al morir el rey, él se vio forzado a retirarse y bueno, Freud piensa que se llevó consigo a todos los judíos que había en Egipto. Pero lógicamente, en la época que Sigmund Freud escribió este libro, no se conocían tantas cosas como hoy a nivel arqueológico y a nivel histórico, y por eso él ya presupuso el hecho de que los hebreos realmente estaban viviendo en Egipto y en cautiverio. Tal cosa hoy en día es por demás discutible, como he tratado de explicar en este video, pero además, en todo caso, si se elabora una teoría que defienda esa posibilidad, hay que aportar evidencias. En el libro que refiero de Sigmund Freud, no hay más que referencias a otros autores y referencias a la Biblia y puras especulaciones. Obras como estas han habido muchas a lo largo de los últimos 150 años o más. Pero todas son acomodaticias, es decir, al fin de cuentas, todas se basan básicamente en la Biblia, en la Torá o el Pentateuco, que es lo mismo. Y hay que recordar que, bueno, Sigmund Freud, a pesar de ser una persona no creyente, era de origen judío, así que en su obra presupone que el monoteísmo es una evolución de la religión, una etapa más elevada, más desarrollada de la religión que el politeísmo. Ya partiendo de esa base, sus conclusiones son por supuesto cegadas, son incompletas. Existen muchos autores que pretenden tratar de vincular el monoteísmo hebreo con el fenómeno puntual de la religión creada por el faraón hereje Amenhotep IV, también llamado Amenofis, que luego adquirió el nombre de Akenatón, el famoso Akenatón, el faraón, el rey egipcio creador del primer monoteísmo, por lo menos que se conozca. Es innegable que cualquier investigador, cualquier estudioso se ve tentado a pensar que debió existir algún tipo de influjo cultural, algún tipo de idea raíz que dio el puntapié para que los judíos, o mejor dicho, en ese tiempo los hebreos, desarrollaran su monoteísmo. Pero en realidad parecen dos fenómenos totalmente paralelos que no se cruzan en ningún momento. Lo primero que hay que entender es que el monoteísmo hebreo fue un fenómeno evolutivo que partió del politeísmo cananeo, que fue gestándose poco a poco. Podemos hablar de monoteísmo relativo, diríamos de una monolatría en el Israel antiguo, recién desde más o menos el año 850 a.C., mientras que el reinado de Akenatón se dio en el siglo XIV a.C. Akenatón reinó más o menos, no se sabe exactamente la fecha, pero alrededor de 1353 a 1336. Los egiptólogos no se ponen de acuerdo si fueron 16, 17 o 18 años, pero dentro de ese rango. Entonces, entre el siglo XIV y el siglo IX a.C. se aprecia una enorme diferencia de tiempo. Por eso no es factible conectar una cosa con la otra. La idea de que el monoteísmo hebreo existió desde antes de ese tiempo no la sostienen ni siquiera los teólogos de mente abierta, ni del catolicismo, ni de las iglesias protestantes, digamos, serias y más o menos moderadas, y por supuesto ningún investigador independiente, ningún experto crítico independiente de estos temas. Se sabe que el monoteísmo hebreo consolidado apareció recién después del destierro babilónico, o sea, en el siglo VI, a finales del siglo VI a.C. Y la primer forma de, digamos, dura de monoteísmo, el antiguo Israel, que ya en realidad era el reino de Judá, se dio con la reforma del rey Josías. El rey Josías fue el primero que aparentemente prohibió la existencia de otros dioses dentro del templo de Jerusalén. El rey Josías reinó entre el año 639 y 608 a.C., o
o sea, en el siglo VII antes de Cristo. Esa sería la primer forma de monoteísmo duro, donde ya hay reglas estrictas. No obstante, el politeísmo se siguió practicando en todo el territorio de Palestina, donde vivían los judíos, hasta el destierro babilónico. Una vez que volvieron del destierro, una vez que se restauró el templo y se reconstituyó la nación, ahí parece ser que la mayor parte de los cultos alternativos desaparecieron. Pese a eso, incluso se sabe que en Galilea, en tiempos de Jesús de Nazaret, todavía se rendía culto a los dioses fenicios. Es decir, el culto a Baal estaba vigente incluso en tiempos de Jesús, pero muy al norte, digamos, fuera del rango, fuera del alcance de la autoridad del templo de Jerusalén. Pero digamos, después del destierro babilónico, el monoteísmo hebreo surgió verdaderamente. Pero entiéndase la diferencia enorme que hay, la distancia temporal que hay entre Akenatón y el judaísmo propiamente dicho. Por eso no puede haber una relación directa. Ni una relación en el sentido de que, supongamos, vamos a imaginar que Moisés realmente era un personaje de la corte de Akenatón o de algún faraón más o menos cercano en el tiempo a Akenatón. ¿Por qué entonces se supone que creó una ley totalmente diferente? ¿Por qué entonces se alude que Moisés recibió una revelación de Yahvé? Lo lógico sería que fuera un continuador de Akenatón, que dijera que Akenatón era el profeta o el elegido o el hijo del Dios o lo que fuere, y él sencillamente un continuador, un apóstol, un transmisor de las ideas. ¿Por qué creó una nueva religión? En realidad no la creó porque estamos diciendo que Moisés no existió, pero siguiendo el hilo del mito, ¿por qué creó todo eso que es la Torá, todo ese compendio de ideas, si hubiese copiado a Akenatón? En realidad, cualquier egiptólogo o cualquier experto en la religión judía va a decir que lo único que tienen de parecido el culto de Atón y el judaísmo es que creen en un solo Dios, o que, mejor dicho, uno creía y otro cree en un solo Dios, nada más. No hay otras similitudes, no existe esa idea. De hecho, Akenatón se creía hijo de Atón y el único representante de Atón en la tierra. Moisés se supone que era un profeta, y si se moría Moisés, la cosa continuaba, no desaparecía el judaísmo, no desaparecía la revelación del Dios hebreo. De hecho, existieron muchos otros profetas. No se sabe qué pensaba Akenatón, pero aparentemente no habló de continuadores, no tuvo discípulos, no tuvo nada, no dejó escrito nada más que el famoso himno Atón. No había una doctrina compleja detrás de eso. Sencillamente era un culto unívoco, un culto intolerante y que tenía la finalidad de concentrar el poder completo en la figura del faraón, eliminando por completo lo que para él era un problema, que constituía el sacerdocio de Amón, Tebas, que era muy poderoso, y otros grupos como los militares, que tenían sus propios intereses, o incluso la religión popular. La religión popular en esos tiempos hacía mucho énfasis en todo el mito, el ciclo mítico de Osiris, la vida en el más allá, etc. Akenatón abolió todo eso. Entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra. Son religiones que se parecen, pero no hubo influencia de una en otra. Además, como dije, el lapso de tiempo es enorme para poder considerar que así fue. Algunos van a querer aludir que en realidad, bueno, si hubiese existido Moisés, si hubiese existido el Éxodo, si hubiese existido el cautiverio hebreo en Egipto, podría haber sido que Moisés fuera realmente un príncipe, un funcionario o lo que fuera de la época de Akenatón, y de ahí hubiese aprendido eso, y bueno, después, no sé, se le ocurrió irse, como decía Sigmund Freud, es irse del país con todo un grupo de gente y fundar una nueva religión y fundar una nueva nación en realidad. Pero eso no tiene sentido, eso es totalmente gratuito. Ningún egipcio quería desterrarse, o sea, quería irse, exiliarse. De hecho, el destierro era una de las peores cosas para un egipcio. Los egipcios llamaban a su tierra natal Ta'ameri. Ta'ameri quiere decir la tierra amada. Los egipcios eran gente que creía que el mejor lugar del mundo era su país. No tenían interés en irse de allí. No ha habido casos de personajes históricos que se sepa que se hayan ido. Y de hecho existe el cuento de Sinué, el egipcio, que es una especie de pequeña odisea que vive este personaje y que consiste, bueno, en que tiene que exiliar del país por una serie de problemas que tiene, y a la larga logra, después de muchas aventuras, volver a su país. El faraón le dice que vuelva a su país para morir en Egipto, porque todo egipcio debe morir en su tierra, debe morir en Kemet. Entonces
Entonces no tiene sentido esto. Por más vueltas que se le dé, son fantasías que se ponen encima de hechos históricos para poder tratar de validar la historia de Moisés. El historiador Manetón, que era un egipcio helenizado, quien vivió en el siglo III a.C. y escribió la Egiptíaca. La Egiptíaca tendría a ser traducido la historia de Egipto, es una palabra griega que significa historia de Egipto. No se sabe bien bajo qué Ptolomeo vivió, si fue Ptolomeo I, segundo o tercero. Es muy probable que sea bajo el reinado de Ptolomeo II Filadelfo, que también fue quien ordenó la compilación de la Septuaginta, de la Biblia en griego. En esa época el judaísmo ya tenía una comunidad importante en Alejandría. Es muy probable que Manetón escribiera la parte donde habla de Moisés y del Éxodo, tomando muchos elementos de las escrituras hebreas. Las escrituras hebreas en ese tiempo tenían mucho interés para los helenos. Por alguna razón les llamaba mucho la atención. Sin embargo, Manetón plantea que era un sacerdote de Heliópolis, nacido en la ciudad de Heliópolis, o Iunu, y que en determinado momento decide irse del país porque genera una especie de rebelión, un problema en donde tiene que huir. Aquí sería una versión un poco diferente de lo que pasa según cuenta la Biblia. La Biblia cuenta que él asesinó a un egipcio y por eso tiene que huir al Medián y alejarse de su país natal. Bueno, aquí sería porque comanda una especie de rebelión y después resulta que fracasa y se va con un montón de gente. En la versión de Manetón se dice que además de los judíos había un montón de leprosos, de enfermos, de criminales y de gente indeseable de entre los propios egipcios. También hay otros historiadores que nombran este fenómeno del éxodo, como Filón de Alejandría, que vivió entre el año 15 a.C. y el 45 después de Cristo, o Flavio Josefo, que vivió entre el siglo I y II después de Cristo y escribió las Antigüedades Judías en el año 94 después de Cristo, y allí habla de Moisés. Pero hay que entender que estos dos historiadores fueron judíos, practicaron la religión judía, hablaban de la supuesta historia de su país y de su religión. Usaban los mismos mitos que leían en sus escrituras y no los ponían en duda. No se puede aludir a historiadores de más o menos la época en que vivió Cristo como referencia o como fuente para investigar o para validar un hecho que supuestamente ocurrió 1000 o 1200 años o 1300 años antes. Sería tan ridículo como si yo quisiera tomar una fuente de hoy día para hablar de las cruzadas. Para hablar de las cruzadas o del tiempo de Carlomagno, debo estudiar libros o referencias históricas de aquellos tiempos. Después que me documente o amplíe mis conceptos con libros de especialistas modernos es otro tema. Pero lo básico, las referencias deben siempre ser las fuentes originales. ¿Y qué fuente original puede haber ya en el siglo I o II o III antes de Cristo o en el siglo I o II después de Cristo? Es imposible. O sea, básicamente, la única fuente que tenemos para hablar del Éxodo es el Pentateuco o la Torá. Todo lo demás es una serie de secuencias de publicaciones que se hicieron a través de toda la historia, desde el tiempo de Alejandro Magno hasta ahora, que toman elementos de las escrituras hebreas o bien de quienes antes que ellos tomaron referencias de las propias escrituras. Entonces estamos siempre en la misma. La única fuente original, el único origen de este mito es la Biblia, es la Torá hebrea, no hay otro. Es muy importante aclarar una última cosa. Excepto por la ya nombrada Estela de Meremtá, que habla de los israelitas viviendo en Palestina, no en Egipto, no existe un solo texto jeroglífico, ni ninguna estela, ni mural, ni papiro, ninguna cosa que haya sobrevivido en donde se hable que alguna vez los hebreos vivieron en Egipto. No existe para nada. Un detalle interesante, aunque no tiene que ver con el Éxodo, pero que puede llegar a mostrar el falso concepto que se tenía del antagonismo egipcio-hebreo en tiempos primitivos, antes del destierro babilónico, es que aparentemente, en razón de las invasiones asirias, los judíos crearon un templo en Elefantina, a la altura de la primera catarata, en la frontera sur de Egipto, en el Alto Egipto, y tuvieron allí ese templo por más o menos 250 años. Y parece que fue muy próspero, parece que fue una comunidad muy grande y no fueron molestados por los egipcios. Y tampoco hay evidencias que cuando ese templo fue destruido o abandonado, fuera por una matanza o fuera por algún conflicto bélico con los egipcios. Así que queda claro que el
judaísmo, ya consolidado, pudo vivir tranquilamente en territorio egipcio sin ningún problema. Del mismo modo, existe el periodo alejandrino, es decir, si bien Alejandría era más una ciudad griega que egipcia, a pesar de que estaba en territorio egipcio, de todos modos, la comunidad alejandrina de judíos fue enorme y muy influyente, y hasta la llegada del cristianismo, desde los tiempos de Teodosio, con sus leyes infames en contra del paganismo y del propio judaísmo, vivieron en paz y en tranquilidad, nadie los molestó. Entonces hay que entender que toda esta dinámica del odio, del antagonismo que los judíos veían respecto de Egipto, es una especie de metáfora que crearon para poder tener una identidad nacional consolidada, porque eran un pueblo muy sufrido, un pueblo que tuvo muchos problemas migratorios, muchas invasiones en su propio territorio, incluso fue desterrado en tiempos de Nabucodonosor, etc. Entonces necesitaba una especie de enemigo imaginario con el cual contrastar su propia identidad nacional. No hay otra razón. Como ya se dijo, la Torá se terminó de compilar después del destierro babilónico, es decir, más de medio milenio después de que supuestamente el éxodo ocurrió. No tenemos ningún texto, ninguna fuente presente en la Biblia que realmente sea del tiempo en que supuestamente ocurrió el éxodo o vivió Moisés. Muy bien, habiéndose establecido que prácticamente por cualquier ángulo que se lo quiera ver, el éxodo es un mito, sea el histórico, el arqueológico, el cronológico, etc., nos queda por ver cuál fue el origen de este mito, o sea, cuándo se redactó, cuándo se compiló, de dónde salieron estas ideas. La mayoría de las iglesias cristianas fundamentalistas y la mayoría de los judíos que creen que su Torá fue realmente revelada a Moisés, piensan que estos libros fueron escritos por este personaje. Es bastante peculiar, por no decir cómico, dado que en la Torá misma se narra la muerte de Moisés y que fue sepultado en el monte Nebo, etc. Lo cual es bastante peculiar si hubiese sido él el que escribió el libro, ¿verdad? Porque hubiese terminado de escribirlo después de haber muerto. Bueno, cualquier experto, cualquier especialista, teólogo, lingüista, filólogo, lo que fuere, da por sentado que este libro tiene diferentes fuentes, fue escrito a través de diferentes épocas, mejor dicho, estos libros, estos 5 libros, y que estas fuentes son identificables. Pero además hay otro problema. En el tiempo que podría haber vivido Moisés, que como dijimos, casi seguro que jamás haya existido, en esos tiempos no existía la lengua hebrea, ni siquiera la lengua hablada, ya no digamos escrita. La escritura hebrea tuvo un largo proceso de desarrollo. Comenzó con el proto-sinaítico, que fue una escritura imitativa y simplificada, derivada de los jeroglíficos egipcios, y que fue creada por los mineros, que yo referencié antes en el video, que trabajaban en el Sinaí a las órdenes de los egipcios, que extraían diversos metales, pero sobre todo turquesas, de las minas de esa península. Este proto-sinaítico evolucionó en el proto-cananeo, que luego dio lugar al hebreo y al fenicio, y a sus respectivos alfabetos. El alfabeto fenicio, como sabemos, fue el prototipo inicial, que luego dio lugar al griego y a otras formas de escritura que son muy cercanas a la actual, a la que usamos los occidentales en los tiempos modernos. Pero otra rama del proto-cananeo dio lugar a la lengua hebrea y a su escritura. Pero esto no ocurrió antes del siglo X a.C. Así que si Moisés hubiese existido, no hubiese podido escribir nada porque hubiese sido un personaje ágrafo, un personaje iletrado. Si hubiese existido alguna revelación o algún tipo de mensaje de este personaje, en el caso de haber sido histórico, se habría transmitido oralmente durante mucho tiempo, durante siglos, hasta que la lengua hebrea evolucionó y dio lugar a poder volcarla en la escritura. Ahora, al margen de esto, la Torá no se redactó en los tiempos en que la lengua hebrea comenzó a tener una forma escrita, sino mucho después de los reyes, después del periodo de los reyes de Israel, después de la conquista de Asiria, que más o menos comenzó en el año 850 a.C. y culminó en el 740, cuando los asirios forzaron a los hebreos que vivían en la zona de lo que luego fue Samaria a exiliarse y llenaron, colonizaron esa parte de Canaán con gente de su propia etnia. Por eso los judíos nunca aceptaron a los
samaritanos como parte de su propia gente. Pero sobre todo se dio en dos instancias específicas. Primero, durante la campaña de Sennacherib, el gran rey asirio, en el año 701 a.C., y según lo que ha quedado de los archivos asirios sobre el particular, parece que conquistó 46 ciudades del sur de Israel, o sea, de Judea, y le pidió tributo a Jerusalén, sin llegar a destruirla o sin llegar a conquistarla, pero le pidió tributo a Jerusalén para dejar al rey en paz y volverse a su tierra. Todo este conflicto fue solo el primero de varios. Luego de ellos surgieron los babilonios, como un imperio muy fuerte, y Nabucodonosor II, el gran rey de Babilonia, conquistó en el año 586 a Jerusalén y la destruyó por completo, sobre todo a su templo, el famoso templo que míticamente era atribuido a Salomón. Y no solo eso, sino que desterró a gran parte de la población y la hizo migrar hacia su propia capital, hacia Babilonia, y allí permaneció el pueblo judío durante cerca de 50 años, o sea, entre el año 586 y 537 a.C. Durante este periodo de gran tribulación, obviamente, las personas habían perdido su templo, habían perdido su nación y encima estaban cautivas en un país extranjero, comenzaron a desarrollar toda una mitología sobre su origen. Era una necesidad de identidad nacional más que religiosa, o por lo menos lo religioso no era el único ingrediente en todo esto. Si ustedes se fijan, en el relato del Génesis está muy evidenciado todo este proceso, porque por ejemplo el relato de la creación es casi una copia exacta del Enuma Elish, en donde se dicen cosas, hasta párrafos muy similares al primer capítulo del Génesis, o el relato del diluvio, que se puede observar en una épica que tiene miles de años más de antigüedad, como es el poema de Gilgamesh, en donde se cuenta la historia del diluvio. Y la épica de Gilgamesh no es el único relato del diluvio sumerio, sino que se tiene el relato de Suisudra. Suisudra era prácticamente el Noé sumerio, rey de Surapak, que en un momento dado tiene que hacer algo parecido a lo que hizo Noé, solo que en menor escala. En los relatos sumerios no se pretende que todo el planeta se inundó por mandato de los dioses, sino solamente la zona en donde vivían los sumerios, y de hecho esto se corresponde con algún tipo de inundación poco frecuente que había en la zona del Tigris y el Éufrates, pero esto es otra historia, ¿no? El caso es que el Génesis y los demás libros del Pentateuco o de la Torá están plagados de relatos que no pertenecen al pueblo hebreo, sino que vienen de Egipto, de Babilonia, de Persia, de otros pueblos cananeos. Lo que más les convenía de la mitología que los rodeaba, las diversas mitologías que los rodeaban, y con ello elaboraron un relato sobre el origen de su pueblo, que les daba una identidad nacional, les daba una cierta sensación de importancia frente a los grandes imperios que los habían sojuzgado y que además los rodeaban. No olvidemos que Palestina es un lugar muy peculiar, en donde tienen de un lado al África, por supuesto en aquel entonces al antiguo Egipto, por el otro lado tenían a Babilonia, o a los reinos que se dieron en Mesopotamia, y por el norte a un montón de pueblos poderosos que siempre los asediaron. Entonces era como una especie de punto álgido en la geografía del mundo, donde siempre hubo conflictos, y como los hebreos vivían ahí y fueron una nación relativamente pobre, sin demasiados recursos, siempre sufrían las consecuencias de estos ataques y de estas invasiones. Entonces ellos necesitaron desarrollar una identidad nacional y no tuvieron mejor idea que crear todos estos mitos del Éxodo, de Josué, etcétera, etcétera, y de los reyes de Israel como David y Salomón, tomando elementos de muchísimas fuentes diferentes que estaban muy accesibles, dado que Babilonia, mientras ellos estuvieron en el cautiverio, tenían acceso a todas estas fuentes, y Babilonia tenía grandes bibliotecas. Bueno, a partir de allí redactaron estos mitos o compilaron estos mitos. De todos modos, todavía en ese momento la Torá no se había terminado. La Torá se terminó algo así como 100 años después, en el año 400 y tantos antes de Cristo, bajo la escuela de escribas de Esdras, que fueron quienes compilaron definitivamente el libro, y se puede decir que desde entonces ha sufrido poco o ningún cambio, salvo las propias alteraciones o pequeñas adulteraciones que se dan por accidente o por descuido de los copistas, ¿no? Pero digamos así, en el siglo IV o V antes de Cristo ya la Torá estaba consolidada. Todas sus
narraciones, mitos y leyes estaban ya en su formato definitivo. Pero la Torá tiene diversas fuentes. Los expertos reconocen una cantidad de ellas. Entre las principales estarían la fuente J o Yavista. La J vendría a ser por Jehová, que es una forma alterada de referirse a Yahvé, que más o menos data del siglo X u XI antes de Cristo. Sería la más antigua. Esto no quiere decir que haya un pedazo, una parte importante de la Torá redactada de este modo, sino que hay fuentes entrelazadas, pequeños párrafos que pertenecen a la fuente J. Tenemos a la fuente E, que es del siglo VIII antes de Cristo, y la E es por Elohim, que es otra forma de referirse al Dios de Israel. La fuente D, o deuteronómica, que es del siglo VII, y que es la última de las más antiguas, de las tradicionales. Y después tenemos la fuente P, por priest, que es sacerdote en inglés, y que es la fuente final, la fuente que organizó todos los relatos antiguos y los compiló en una sola cosa. Esto data más o menos del siglo VI o V antes de Cristo, o más bien entre el siglo VI y V, porque se tardó en desarrollar esta fuente. Algunos especialistas consideran que hay una compilación final posterior a la fuente P, en donde se dejó, digamos, la versión definitiva, y que data, como dije, de más o menos el año 450 a.C. Como puede verse, todos estos libros y estos mitos narrados en el Génesis, el Éxodo, etc., no vienen de una sola fuente, no son de una sola época, sino que se fueron armando a través de muchos siglos. Ese es el problema básico y principal de todo este asunto. Entender que la Torá o el Pentateuco no es un libro monolítico de un solo autor o redactado en una sola época. Es un conjunto muy amplio de muchos mitos, de muchas leyendas y de algunos fragmentos históricos que se fueron acomodando según la necesidad del pueblo judío, ya cuando estaba en una situación muy precaria y necesitaba una identidad nacional. Entonces se fueron acomodando en una especie de corpus que luego se llamó la Torá, o para los cristianos el Pentateuco. Creo que más o menos con esto queda demostrado el punto del video, que es la idea de que el Éxodo jamás existió. Es un conjunto de mitos importantes para tres religiones, no solo para los judíos, sino para los cristianos y hasta para los musulmanes, pero en realidad no es un hecho histórico, no es un evento que haya ocurrido alguna vez. Es parte del ideario, de la imaginación de pueblos antiguos que lo compilaron de esa manera para tener una identidad propia, una identidad nacional, y para fundamentar de manera retrospectiva, de manera etiológica, al origen de su fe, de su nación y de sus costumbres. Eso es todo lo que es el Éxodo. Para finalizar el video, quisiera hacer una reflexión. ¿Por qué trato este tema? ¿Por qué me interesa explicar todo esto? Si en realidad mis videos y mis artículos tienden a ser siempre temáticas paganas y no dedicadas a las religiones abrámicas. Bueno, porque esto es un tema fundamental para entender la verdadera naturaleza de las religiones abrámicas y de las religiones que en general nos enseñaron cuando éramos pequeños, porque casi todos los paganos modernos somos descendientes de cristianos, de judíos o de cualquier otra religión, muy rara vez de gente atea, y por lo general, la mayoría de las veces fuimos educados como tales, y en el caso de muchos, creímos en esas religiones hasta un momento determinado de nuestras vidas en que nos convertimos en paganos. Entonces es fundamental entender el origen de estas religiones para comprender de dónde salieron, para entender que su origen no es más válido ni más histórico que el de cualquier otra religión, que están basadas en mitos, están basadas en mitología, y que en todo caso eso no les quita su mérito. Para el que quiera creer y para el que tenga fe en ellas está todo bien, pero desde el punto de vista del rigor histórico, de la ciencia, de la arqueología y de la realidad de los hechos del pasado, esta religión o este grupo de religiones que se basan en este acontecimiento, el éxodo bíblico, no tienen mayor asidero que cualquier otra. Dado que el éxodo bíblico es un mito, el origen de estas religiones también lo es. Por lo cual, ni el cristianismo, ni el judaísmo, ni el islam tienen mayor fiabilidad o mayor validez histórica que cualquier otra religión del mundo. Esa es la motivación por la cual se hizo este video. Espero que les haya gustado, espero que les haya sido instructivo y les prometo que en el futuro haré un artículo o una serie de artículos quizá, ya con un nivel de referencias y de información académica para que sea riguroso y serio, en donde desarrollaré este tema con mayor profundidad y con mayor minuciosidad. Esto es solamente un video informal
para comentar las principales razones por las cuales debemos considerar al éxodo bíblico como un mito, no como una realidad histórica. Pero bueno, ya vendrá material más exacto, más detallado y más académico para dejar las cosas completamente en claro, ¿no? Como dije, espero que les haya gustado este video y será hasta la próxima. Saludos a todos y bendiciones. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos al Reino de los Tuertos. Solamente quería agradecer el inmenso trabajo de Alfredo Ríos y agradecerles a ustedes por ver este video. Mi única intención es la divulgación de temas que tienen que ver con nuestra creación y manipulación. Un gran saludo y hasta la próxima.